Que Dios bendiga su vida, amén. Siempre es bueno verle. Dios bendiga a la Ginette, ¿sí? Al Guido, allí al Dylan. Tremendo el Dylan ya, está tremendo. Que Dios bendiga, amén, a nuestros hermanos, ¿sí? Mire, ¿sabe usted que el entorno en el cual usted y yo nos movemos cada día y la gente con quien más nos relacionamos nos podrían impedir tener un crecimiento tanto en lo espiritual como en lo personal? ¿Sabía usted eso? Que el ambiente en el cual usted se mueve, en el cual usted pasa gran parte del tiempo, o las amistades con las cuales más usted se junta pueden llegar a impedir, escuche, pueden llegar a impedir que usted crezca tanto en lo espiritual como en lo personal. ¿Sabía usted eso? Esto es algo que está en la Biblia, que Dios nos lo enseña, se lo enseñó a su pueblo, se lo dijo a su pueblo antes de hacerlo entrar a la tierra prometida. En algún momento yo escuché a alguien decir por ahí también que nosotros nos convertimos en una combinación, escuche bien esto, de las 5 personas con las cuales más pasamos tiempo. O sea que usted se convierte un poco, ¿sí?, en esas 5 personas con las cuales más tiempo pasa usted. Y le hallé mucho sentido a esto que escuché. ¿Y sabe por qué? Porque me acordé de una palabra que está allí en el Deuteronomio. Me acordé de la recomendación que Dios le da a su pueblo antes de hacerlo entrar a la tierra de su bendición. Porque aunque nos cueste reconocerlo y nos cueste creerlo, cuando pasamos más tiempo con ciertas personas, ¿sí? Cuando pasamos más tiempo con ciertas personas, con el tiempo, ¿sabe usted que empezamos a actuar como ella? ¿Sabía usted o no? Júntese con un argentino, ¿cómo va a terminar hablando usted? Júntese con un pesimista, ¿cómo va a terminar hablando usted? Júntese con alguien de fe, ¿cómo va a terminar hablando usted? Claro, nos convertimos, cuando pasamos más tiempo con ella, nos convertimos literalmente como en una de esas personas. Con el tiempo empezamos a actuar como las personas a las cuales le dedicamos o le invertimos más tiempo. Y no solo eso, sino que también empezamos a tomar y adoptar sus formas, sus actitudes, sus costumbres y sus modos. Porque nos empezamos a comportar como ellos. Claro, empezamos a hablar como ellos. Y no solo eso, sino que además llegaremos a pensar y a sentirnos también como ellos. Si la persona se siente mal, usted tanto juntarse con una persona que solo habla de sentirse mal, se va a terminar sintiendo mal usted. Vio que de repente te dice, oh, ya me pegaste tu achaque. Oh, ya me pegaste tu flojera. Me pegaste tu desánimo. Claro, porque terminamos sintiéndonos como se siente aquella persona porque le dedicamos más tiempo, escúcheme bien, a un ambiente que no nos es favorable. ¿Y sabe por qué? Porque aunque usted no lo crea, las personas y el ambiente en el cual nos movemos nos afecta. Escúcheme bien, las personas y los ambientes en los cuales estamos, nos movemos, nos relacionamos, nos afectan. Claro, nos afectan. Por eso si usted se junta con alguien que dice, no, que no va a la iglesia, ¿cómo va a terminar usted? Buscando lo que hacen ellos. Porque a la larga eso a usted le afecta. Ese ambiente o esas personas le afectan, escúcheme bien, le afectan. Acuérdese que su lucha no es contra carne y sangre. Claro, y es por eso que Dios, escuche bien, que Dios tratando de cuidar a su pueblo les dijo que ellos iban a entrar a una nueva tierra. Cuando Dios los llevaba a la tierra que fluía leche y miel. Escuche bien, Dios les dijo, van a entrar a una nueva tierra, van a entrar a la tierra de su bendición, van a entrar a una tierra que yo les doy. Claro, que ellos iban a entrar a una nueva tierra y que esa nueva tierra a la cual ellos iban a entrar era Dios mismo quien se las iba a dar. Pero ¿quiere saber algo? Escuche bien, porque esta tierra no es una tierra que eligieron ellos, sino que Dios se la daba. Pero Dios le hacía una advertencia también a ellos, le decían, tengan cuidado con la gente que está en esa tierra. Escuche bien, Dios los llevaba a la tierra de su bendición, pero les decía, tengan cuidado con la gente que habita allí. Dios a ellos también les hizo una advertencia como nos la hace cada vez también por su palabra a nosotros. ¿Y sabe cuál fue esa advertencia que Dios le hizo a su pueblo? La advertencia que Dios le hizo a su pueblo antes que entraran a la tierra,
que Él les daba como bendición fue que por favor se cuidaran. Escuche bien, fue que por favor se cuidaran. Porque usted y yo teníamos que cuidarnos en el colegio, teníamos que cuidarnos en la universidad, teníamos que cuidarnos en el trabajo, teníamos que cuidarnos en la casa, teníamos que cuidarnos con la familia, teníamos que cuidarnos en todo aquello que Dios nos da. Porque Dios nos asigna una tierra, pero no nos saca los problemas, sino que somos nosotros los llamados a cuidarnos de aquello. Por eso hay gente que muchas veces, escúcheme bien, no se cuida de aquello y entran al ambiente en donde están ellos. Cuando, escúcheme, el llamado a nosotros es traerlos a ellos al ambiente de parte de Dios que está en usted. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros corrimos a muchas cosas y no estamos en el lugar donde debemos estar? Porque hemos sido influenciados, escúcheme bien, por personas, por ambientes de los cuales Dios nos ha dicho que nos tenemos que cuidar. Dios les advirtió que por favor se cuidaran, porque en la tierra que Dios les daba como su bendición, escúcheme bien, por eso tú te tienes que cuidar en ese lugar donde tú trabajas. Tú te tienes que cuidar, escúchame bien, de tu esposo inconverso. Porque sí, a lo mejor te lo dio el Señor, pero tú te tienes que cuidar. Porque todo aquello que Dios nos da como bendición, escúchame bien, Dios también nos advierte qué es lo que nos puede pasar o qué es lo que tenemos que enfrentar en ese lugar. Allí ellos se iban a encontrar con gente, les dijo Dios, que tenían costumbres extrañas. Allí ellos se iban a encontrar con gente que tenían costumbres terribles. Dios les dijo que allí se iban a encontrar con personas que tenían actitudes que no agradaban ni agradarían a Dios. Es por eso que Dios mismo es quien les da esta advertencia al pueblo que iba a entrar a la tierra prometida, a la tierra de su bendición. Es Dios mismo quien les dice al pueblo que al entrar a esa tierra que Él les daría, debían cuidarse de no seguir el mal ejemplo de la gente con la cual se iban a encontrar y se iban a relacionar allí en esa tierra. Claro, Dios les dijo que no siguieran ese mal ejemplo con la gente que iban a tener que encontrarse en la tierra que Dios les daba. Porque ¿cuántos saben que Dios con cada bendición nos coloca una responsabilidad? Nosotros creemos que Dios nos da la bendición, escúcheme, como quien le entrega algo a un niño chico, uno tiene una responsabilidad. No, cada cosa que Dios nos la entrega con responsabilidad. Por eso Dios les decía que se debían cuidarse de no seguir el mal ejemplo de la gente con la cual ellos se iban a encontrar en aquel lugar en donde en algún momento le iba a tocar relacionarse con ella. En otras palabras, Dios le estaba diciendo y dando a entender a su pueblo que no se podían dejar influenciar por esas personas con las cuales ellos se iban a encontrar. Claro, Dios le dijo a su pueblo, no se dejen influenciar por ellos. ¿Y saben por qué se los dijo? Se los dijo porque eso podía echar a perder la bendición que Dios tenía para ellos. Escucha bien. Se los dijo porque eso podía echar a perder la bendición que Dios tenía para ellos en ese lugar. Por eso Dios les advertía, porque Dios, ¿qué es lo que quería? Lo mejor para su pueblo. Dios quería cosas buenas para su pueblo, pensamientos de bien, de paz tenía para ellos. Por eso la promesa era que Dios los iba a llevar en una tierra donde fluía leche y miel, una tierra de bendición, y lo iba a establecer en ese lugar. Porque ya le dije que en el entorno en el cual nos movemos y la gente con quien más nos relacionamos nos pueden impedir tener un crecimiento tanto en lo espiritual como un crecimiento también en lo personal. Escuchen lo que dice Deuteronomio capítulo 18, verso 9. Y ahí vamos a ir tocando otros versos. Dice así la palabra en el nombre poderoso de Jesús. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Escúcheme bien. Una tierra que Jehová tu Dios te da. Dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Había una advertencia, ¿no? Había una advertencia de que se tenían que cuidar.
Por eso le decía, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, las que estaban en la tierra, la cual Dios les daba y lo iba a introducir. Entonces reconozcamos o no, nos guste o no, el entorno en el cual nos movemos y la gente con quien más nos relacionamos nos podrían impedir tener ese crecimiento que Dios quiere y alcanzar la bendición que Dios nos da. ¿Sabe por qué? Porque aunque nos cueste reconocerlo, nos cueste creerlo, cuando pasamos más tiempo con cierto tipo de personas, con el tiempo empezamos a actuar como ellos. Claro, empezamos a actuar como actúan las personas a las cuales le dedicamos o le invertimos más tiempo de nuestra vida. Por eso la Biblia nos enseña en Proverbios, júntate con necio y júntate con sabio. Porque hay una gran verdad. Y esa verdad es que todos los seres humanos somos muy sociables y eso, ojo, no es malo. No es malo ni nunca ha sido malo el ser sociable. ¿Por qué? Porque usted y yo nos movemos por muchos ambientes, aún, escúcheme bien, como así también nos relacionamos con muchas personas. ¿O no? Estamos en esta tierra y fuimos enviados a la gente en este mundo. Ya, por eso no es malo ser sociable. Ya sea por nuestro trabajo, por nuestro estudio, por el lugar en donde vivimos. El asunto es que usted y yo nos tenemos que relacionar con todo tipo de personas y eso no lo podemos cambiar. ¿Y sabe por qué le hablo de esta palabra? Les hablo de esta palabra no para que nos volvamos ermitaños o para que vivamos apartados del mundo. No es, no va hacia allá la dirección de esta palabra. Sino que esta palabra no se trata de eso, ni de nada parecido, ni nada por el estilo. Pero de lo que sí se trata esta palabra el día de hoy, es de que si queremos crecimiento espiritual y personal, debemos saber muy bien y estar conscientes también de qué tipo de personas nos estamos rodeando. Claro, de qué tipo de personas nos estamos dejando influenciar, a qué ambiente estamos llevando usted y yo nuestra vida. Si usted quiere crecer en lo espiritual, ojo, en lo espiritual, no en lo religioso, en lo espiritual, necesitamos saber de qué tipo de personas nos estamos dejando influenciar. Necesitamos saber si esa persona que me está influenciando me está impulsando a lo que Dios tiene para mi vida o me está apartando de lo que Dios ha diseñado para mí. Y se lo digo porque esa fue la advertencia de parte de Dios para su pueblo. Esa fue la advertencia de parte de Dios para su pueblo. Esa fue la advertencia que Dios le hizo a su pueblo antes de hacerlos entrar a la tierra que Él les daba como bendición. Le dijo, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. Mira al de al lado y dígale, vas a tener que dejar tus malas costumbres. Le dijo, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. O sea, no harás como hacen ellos. No harás como hacen ellos. Estarás en la misma tierra, pero no harás como ellos hacen. Habitarás en la misma tierra, pero no aprenderás sus costumbres. Claro, te tocará estar en ese ambiente, pero ese ambiente no puedes entrar tú a él, sino que ese ambiente tiene que entrar al ambiente tuyo. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. Escucha, esa es una advertencia. El no aprenderás es una advertencia de parte de Dios. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo no echemos a perder nuestra bendición. Es una advertencia de parte de Dios para que lo que Dios ha hecho contigo, lo que Dios ha dado a tu vida, hermano, no se pierda. No aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo, a su hija por el fuego. O sea, no tomes sus costumbres, no lleves a tu descendencia a eso. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Nada que no esté sujeto al orden de Dios puede venir de Dios.
Ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, dice. Escúcheme bien, usted dirá, pero pastor, yo no consulto a los muertos. No, pero son las costumbres que hay en nuestra tierra, en el lugar donde trabajamos, en el lugar donde estamos, con la gente que nos relacionamos. Vio que la gente con la que nos relacionamos de repente están, y usted no, porque usted es cristiano, pero de repente sus patitas empiezan a... ¿O no? Vio que con la gente que nos relacionamos de repente empiezan a escuchar otro tipo de música y usted ligerito anda cantando igual. No tararea para el Señor, pero puse que tararea los que tararean los que están allí en esa tierra, ¿no? Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso siguiente. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Escúchame bien. ¿Qué es lo que es para Dios? Abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, escucha bien, porque aquí viene la advertencia otra vez. Le dice, y por estas abominaciones Jehová tu Dios te echa de estas naciones de delante de ti. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Escúchame bien, y viene la razón del por qué, verso 13. Y quedamos ahí por mientras. Dice, porque perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Escucha bien. Dice, porque perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Vuelve a mirar al lado suyo, dile, y dígale, te vas a tener que cuadrar, dígale. Entonces hay cosas, escúcheme bien, en donde Dios a usted lo hace entrar para bendecirlo, pero usted no puede agarrar las costumbres de ahí. Hay cosas en donde Dios a usted lo accede, pero usted no puede agarrar ni usted ni traspasar esas costumbres a su descendencia. ¿Por qué? Porque Dios dice, porque perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Entonces es importantísimo que nos preguntemos esto. Y es de qué tipo de personas nos estamos dejando influenciar. ¿A quién le estamos pasando el oído? Porque usted es profeta de su propio cuerpo. Y usted y yo nos paramos delante del Señor y debemos ver que el lugar donde Dios nos accede, el lugar donde Dios nos coloca, el trabajo, lo que sea que Dios nos dé. Al lugar en donde Dios nos acceda. La pregunta es, ¿de quién nos estamos dejando influenciar? En nuestras conversaciones, ¿quiénes influyen en nosotros? Porque la advertencia de Dios es que usted y yo, donde Él nos haga entrar, usted y yo no podemos agarrar esas costumbres. Es muy importante que nos preguntemos el día de hoy quién es el que ejerce o qué es lo que está ejerciendo influencia sobre mí. Y si es así, es importante que nos preguntemos en cómo o de qué manera lo está haciendo para que usted pueda identificar, discernir qué espíritu es el que está tomando control de usted. Es importante que podamos discernir esos espíritus. Porque usted y yo podemos caminar, escúchame bien, y creyendo que está todo bien y en realidad, vamos solo con malas costumbres. Es importante saber y darnos cuenta si esas personas nos están llevando por el buen camino o no. Si aquellas personas por las cuales nos dejamos influenciar nos están acercando más a Dios o nos están apartando más de Él. Porque esa fue la advertencia que el Señor le hizo a su pueblo. Claro, esa fue la advertencia que Dios le hizo antes de que el pueblo entraran a la tierra de su bendición. Y fue cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones como ellos hacen. En otras palabras, Dios les dijo, tengan cuidado. Tengan cuidado de hacer aquello. ¿Para qué cosa? Para que no echen a perder lo que yo les doy. Porque Dios los llevaba a una tierra buena.
Y en esa tierra buena había gente mala. Porque usted y yo acá en la tierra donde Dios nos acceda, vamos a tener que relacionarnos con muchos tipos de personas. Vamos a tener que conversar con muchas personas. Los que estudian, allí donde estudian, se van a relacionar con gente y no es malo. Malo es aprender sus costumbres. Malo es olvidarse de la advertencia y el mandato que Dios nos da. Claro, malo es unirnos a ellos y no traerlos a ellos a lo que Dios requiere o a lo que Dios tiene para ellos. Por eso hoy día hay gente caminando, siguiendo, unido a lo que Dios no se une. Cuando Dios es claro en su palabra, no aprenderá sus costumbres. Si usted quiere cambio en su casa, quiere cambio en su familia, quiere cambio en su esposo, quiere cambio en su esposa, hermano, usted no se puede unir a ellos. Pastor, pero que mi esposo, mi esposa, no, usted no se puede unir a ellos. Pastor, es que esa es mi bendición, entonces con mayor razón no se puede unir a ellos. No puede aprender sus malas costumbres en la casa del Señor, donde llegamos a alabarle, a adorarle, a darle gracia. Y es ahí donde algo sucede en el ambiente espiritual y Dios empieza a operar en medio de aquello que usted y yo no podemos. Por eso Dios en otras palabras le dice, tengan cuidado. Y es por eso que es importante saber si esa persona que nos está influenciando nos está llevando por el buen camino o no. Escuche, si la persona que lo está influenciando lo está apartando de Dios, entonces esa persona, la influencia de esa persona no es buena. Pastor, es que mi esposa, pastor, es que mi esposo, no es buena. No es buena porque antes de todo está Dios. Antes de todo está Dios. No puede ser buena entonces. Si esa persona que influye en nosotros está aportando en nuestro crecimiento, tanto espiritual como en lo personal o no, debemos meditar en eso. Claro, las personas con las cuales nos relacionamos más tiempo y dejamos que nos influencien, ¿nos están acercando más a Dios o nos están alejando más de Él? ¿Por qué cree usted que Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová? Porque las personas, el pueblo de alguna forma lo quería apartar del mandato de Dios, de lo que Dios había establecido, o lo que Dios había mandado a Josué hacer después que muere Moisés. Y es ahí donde usted se tiene que determinar. Porque si usted se determina, Dios toma el control de la situación. Lo guarda a usted, guarda su casa, guarda su familia. Pero no solo los guarda, los transforma. Los transforma, ¿sabe por qué? Porque usted no aprendió, escúcheme bien, lo malo de aquello a lo cual Dios lo hizo accesar. Por eso esas personas que estamos dejando que nos influencien, ¿nos están acercando a nuestros sueños o es al contrario? ¿Nos están acercando a nuestros sueños o se están convirtiendo en un impedimento para conseguirlos? Y si es así, necesitamos hacer este ejercicio entonces, ¿sabe para qué? Para poder preguntarnos eso. Escuche bien, si hay algo que lo está alejando de Dios, necesita hacer este ejercicio, detenerse y meditar qué es lo que está pasando con su vida. El por qué no está donde tiene que estar y está, escúcheme bien, haciendo lo que no tiene que hacer. Claro. Y discúlpeme que se lo diga, pero si mi esposa o mi esposo para mí es una bendición de Dios, entonces la bendición de Dios no me puede tener en otro lugar, sino en el lugar donde Dios me quiere hablar. Por eso hágalo, pregúntese también esto otro, ¿por qué esa persona, la que me influencia, por qué esa persona, esa otra persona me influencia a mí y no yo a él? ¿Por qué entonces esa otra persona tiene esa capacidad de influenciarme, de sacarme, escúcheme, de sacarme de donde Dios me quiere accesar?
En vez de yo influenciarlo a él y accesarlo yo, meterlo yo donde Dios lo quiere tener. Yo me hacía esa pregunta hoy día. Yo decía, ¿pero por qué? Y aquí hay algo que uno tiene que empezar a discernir, a darse cuenta. Porque el enemigo es astuto. Es astuto y lo que Dios nos entrega como bendición, usted lo tiene que saber administrar. Y administrarlo conforme al mandamiento de Dios. No aprenderá sus costumbres. No hará lo que ellos hacen. No importa que ellos lo hagan, pero tú no lo haces, dice Dios. Porque el lugar donde yo te acceso es un lugar donde te quiero bendecir. Entonces preguntémonos también esto otro. ¿Por qué es esa persona la que me influencia y no yo a él? Por eso es importante meditar en esto. Es importante hacernos esta pregunta y a través de esta palabra poder buscar la respuesta también el día de hoy. Porque conforme a lo que Dios le dijo a su pueblo en Deuteronomio 18:9, usted y yo debemos ser responsables con ser responsables con nosotros mismos en este aspecto, pues. Sobre quién influye en nosotros. Responsables sobre quién influye en nuestra vida. Tenemos que ser responsables con eso. Porque Dios dice, no aprenda sus mañas. El lugar donde está, a lo mejor, naturalmente no puede ser bueno. Hay pura gente mala, pero Dios te puso ahí para hacer luz. Dios nos puso ahí para hacer luz. Nosotros muchas veces tomamos nuestras decisiones y en vez de tener a la persona que queremos, tenemos a la que nos tiraron o nos tiraron. Pero aún así, Dios nos coloca ahí para usted y yo provocar cambios, pues, para hacer luz. Aún así, en medio de ese lugar, Dios nos provoca, escúcheme bien, Dios nos coloca ahí, nos accede ahí como tierra de nuestra bendición. Escúcheme, para que haya claridad en donde solo hay oscuridad. Para que haya una palabra de esperanza, de salvación en donde no hay nada. Por eso Dios les advierte al pueblo y le dice, no aprendan sus costumbres, porque si no se iban a quedar como ellos. Y no como Dios los quería tener, no como Dios quería ser. Por eso es importante que nos preguntemos, que seamos responsables en este aspecto sobre quién influye en nosotros. Responsables sobre quién influye en nuestra vida. Y le voy a dar argumentos poderosos en esta palabra porque de verdad que es tremendo. Y con respecto a esto, Dios les dijo a su pueblo y nos enseña a nosotros también el día de hoy el por qué. Y es porque eso afectará a nuestros hábitos. Escúcheme bien, si aprendimos de ellos, las costumbres de ellos van a afectar nuestros hábitos. Ya le dije que con quien nos reunimos pasamos más tiempo, hermano, aprendemos sus costumbres. Júntese con un argentino, va a terminar hablando che, dijo uno. Claro, ¿no le pasa que algunos van a pasear allá y vuelven todo un argentino? ¿Están media hora? Claro, y Dios les dijo a su pueblo y nos enseña a nosotros también el día de hoy el por qué. Y es porque eso afectará nuestros hábitos, eso afectará nuestra manera de pensar, eso afectará nuestra manera de sentir y aún más. Porque si no tenemos cuidado de quién es el que nos influye o nos influencia, eso afectará también nuestra toma de decisiones, pues. Porque el no tener cuidado de quién es el que influencia en nosotros, hermano, escúchame bien, nos lleva a que nuestras decisiones sean afectadas, sean tomadas no como a Dios le agrada. Por ejemplo, ¿cómo vas a ir a la iglesia hoy? No, quédate. Y si soy influenciable por esa persona y me dice, quédate, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Va a afectar mi decisión? Pues ya, bueno, me voy a quedar. Porque si no tenemos cuidado quién es el que nos influencia o quién es el que influye en nosotros, eso afectará también nuestras decisiones. Vamos del verso 9 en adelante hasta el 15.
Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Verso 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Verso 13. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Verso 14. Porque estas naciones que vas a heredar, escúchame bien, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen. Escuche bien. A agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Escuche bien, categórico, mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Oír a alguien, escúchame bien, oír a alguien que no venga con una palabra de parte del Señor para tu vida. Y ya se lo voy a respaldar en estos mismos años. Verso 15. ¿Por qué, pastor? Dice, porque profeta en medio de ti, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, dice. Escuche bien. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces cuando su esposo le diga que dejémonos, usted tiene que decirle, esa voz no viene de Dios, dígale. Cuando diga, quédate conmigo, quedémonos en la casa mejor, tiene que decirle usted, Porque dice, profeta del medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Por eso le repito, si no tenemos cuidado de quién es el que nos influye o quién es el que nos influencia, eso afectará nuestra toma de decisiones. Claro, eso afectará nuestra toma de decisiones. Usted sabe que Dios lo ha puesto en un lugar de bendición. Escúcheme, pero si usted se pone a oír a personas que piensan como piensa el mundo, aprenderá sus costumbres. Y no solo aprenderá sus costumbres, sino que dejará de oír aquel que Dios envía con palabra de parte de él para su vida. Por eso algunos dirán, ¿cómo tanto? Algunos pensarán y dirán, no, pero si el pastor es el que quiere que estéis todos los días en la iglesia. Y no nos damos cuenta que todo lo que nosotros hacemos, es lo que ese lugar, o eso que hacemos, o ese lugar en donde Dios nos ha puesto, es porque Dios nos ha accedido ahí. Escúcheme bien, ahora hay situaciones, claro que hay. Hay gente contraria, claro que sí. Hay gente diferente, sí. Hay gente pagana, sí. Hay gente con malas costumbres, sí. Pero usted, escúcheme, es el que se tiene que cuidar de eso. Es usted, dice Dios, el que no tiene que dejar de hacer lo que Dios le manda hacer. Es usted el que no se tiene que rendir a aquello. Ahora usted y yo sabemos que por muchas razones usted y yo tendremos que tratar con tipos de personas que no son buena influencia. Ya se lo dije. Y ya le dije que por una razón u otra lo tendremos que hacer. Ya sea por el trabajo, los estudios, el barrio donde vivimos, no sé. Pero lo tendremos que hacer porque estamos en este mundo y no en una burbuja, ¿cierto? Y además, esa es la gente de este mundo a la cual Dios también, o a la cual Jesús también nos envió. Pero esto no habla de eso. Esto habla de no aprender sus costumbres. Esto habla de no perder de vista la advertencia que Dios nos hace. Porque aún en el lugar donde tú estás, escúchame bien, tú puedes cambiar el ambiente. Aún en el lugar en donde usted trabaja, usted puede cambiar el ambiente. ¿Y sabe por qué? Porque si todo esto está oscuro y yo prendo un fósforo puede marcar la diferencia en este tremendo espacio que pueda estar oscuro. Pero Dios le puso un pero.
Dios también le puso un párele también a su pueblo. Y escuche cuál fue ese pero párele que Dios le puso a su pueblo. Verso 13 al 15 del mismo capítulo 18 dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen, o sea, Dios nos advierte en el lugar donde nos coloca. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios, dice. O sea, de hacer lo que ellos hacen, de hablar mal como ellos hablan. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Entonces escucha esto, está claro que tendremos que tratar con diferentes tipos de personas. Personas que nos ayudarán y nos impulsarán mucho más adelante. Pero también escuche, nos vamos a encontrar con personas que son y no serán de buena influencia para nosotros. Y es ahí donde usted tiene que aprender a separar. Es ahí en donde usted tiene que aprender a discernir. Es ahí en donde usted tiene que aprender, escúcheme bien, a meditar y a recordarse de lo que Dios a usted le ha dicho, para que el lugar en donde usted está, al lugar al cual Dios lo accede, sea una tierra de bendición para su vida. Personas que usted y yo debemos conocer y también identificar. ¿Por qué? Porque en los lugares que Dios nos pondrá, en los lugares a los cuales Dios nos accederá, esos lugares en los cuales Dios nos dará como bendición. Dios le dijo a su pueblo: hay agoreros, hay adivinos. Esos pueblos, escúcheme bien, le dijo Dios, le dijo a su pueblo, esa gente, ese pueblo, agoreros oyen, adivinos buscan. Mas a ti, le dijo, no te es permitido que hagas como ellos. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, dice, le dijo, y a él oiréis. Entonces, por muchas razones tendremos que tratar con tipos de personas que no son buena influencia para nosotros. Pero Dios también nos entregó una responsabilidad. Diga conmigo, responsabilidad. Porque eso es lo que Dios le entregó a su pueblo, responsabilidad con lo que le estaba dando al lugar en donde Dios lo estaba accediendo. ¿Y la responsabilidad cuál era? De cuidarse, de no tomar las malas costumbres que tenía la gente que habitaba allí, con la cual ellos se iban a tener que relacionar. Dios, por medio de su palabra, nos habla, nos enseña y nos recuerda que junto con el lugar que Él nos entrega como nuestra bendición, somos usted y yo los que tenemos que saber si esas personas con las cuales nos relacionamos ahí, en el lugar de nuestra bendición, son personas que nos ayudan a acercarnos más a Dios o no. Somos usted y yo los que debemos identificar eso. Si las personas con las cuales te estás relacionando te están acercando a Dios o te están alejando de Él. Porque, escúchame bien, es Dios el que nos accede a todo a lo que nosotros alcanzamos, tenemos, somos. Aquí era Dios quien lo accedía a una tierra, escúcheme, donde en esa tierra había gente que hacía el mal. Pero la advertencia era para su pueblo. La palabra era para ellos. Le decía, tú cuídate de no hacer eso. Tú cuídate de no hablar como ellos, de no pensar como ellos, de no actuar o tener las actitudes que ellos tienen. Y eso es lo que a nosotros nos cuesta entender. ¿Sabe por qué? Porque entramos a una tierra de bendición. Dios nos bendice ahí. Dios nos prospera ahí. Dios cambia, escúcheme bien, muchas veces nuestra vida en ese lugar, pero aprendemos las costumbres de ellos. Aprendemos las costumbres que no tenemos que aprender. Empezamos, escúcheme bien, a dar más honra, más honor a las cosas del mundo que a la palabra que Dios nos ha dado, que a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Jeremías 15, 19. Porque escucha lo que Dios también le dice al profeta Jeremías acerca de esto que le hablo en este día. Le dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, le dijo, yo te restauraré. O sea, si hubiera un cambio, le dijo Dios a Jeremías, si hay un cambio en ti, yo te restauro, le dijo. Y delante de mí, le dijo, estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca, le dijo. Por eso al final le dice, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Escúcheme bien. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Por qué? Porque si te convirtieres, le dijo, primero le dijo, yo te restauraré.
Después le dijo, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso, lo mejor de lo malo, de lo vil, serás como mi boca, le dijo. Escucha bien, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Sabe cuál es el problema? Que andamos detrás de ellos, de los que no se han convertido a Dios, en vez de nosotros convertirnos a Dios. Escúcheme bien. Y podemos pasarnos la vida orando para que Dios haga algo en ellos si nosotros corrimos detrás de quien no tenemos que correr. Escúcheme, nos vestimos, escúcheme, nos vestimos de espirituales, pero andamos corriendo detrás de las cosas que Dios no corre. Nos vestimos de espirituales y salimos a hacer lo que a Dios le desagrada. Y salimos, escúcheme bien, a hacer lo mismo que hacen aquellos que están en el lugar donde Dios nos accede. Entonces Dios le dijo a Jeremías que en esos tipos de situaciones o casos tenemos que ser nosotros los que influyamos en ellos y no ellos en nosotros. Claro, entonces si queremos crecimiento espiritual y personal, analicemos muy bien el ambiente del cual nos rodeamos. Porque yo me imagino que todos los que estamos acá no queremos pasar 50 años solo en la iglesia. Queremos crecer en lo espiritual y en lo personal también. Cuando le hablo en lo personal, los sueños que Dios ha puesto en su corazón para usted poder alcanzar. Cuando le hablo de lo personal, le hablo de esa tierra a la cual Dios lo accesó para bendecir su vida, su casa, su hogar. Yo creo que todos queremos crecer ahí también. Hay sueños, expectativas. Pero para eso necesitamos analizar qué es lo que nos influencia o quiénes son los que nos están influenciando. Y si los que están influenciando nos están influenciando para bien o para mal. Si nos están influenciando para acercarnos más a Dios o para alejarnos más de Él. Si queremos crecer en lo espiritual y en lo personal, entonces analicemos muy bien el ambiente en el cual nos estamos moviendo. Analicemos muy bien cuáles son las personas con las cuales pasamos más tiempo. Porque si hay algo que debemos aprender también nosotros es esto. Claro, es lo que les enseñó Dios a su pueblo antes de entrar a ese lugar, antes de entrar a la tierra que Dios le entregaba como bendición. Necesitamos aprender eso. ¿Sabe por qué? Porque si no echamos a perder esa bendición que Dios ha puesto para nuestras vidas. Claro, porque Dios le decía a ellos, no aprendan sus costumbres para que no echaran a perder su bendición. La tierra esa era una tierra de bendición para ellos. Tierra que fluía leche y miel. Cuando entres a la tierra, verso 9, a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás, ni siquiera, escúchame bien, ni siquiera nos da una pequeña opción, sino que dice, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones, de aquella gente, de aquellos pueblos. La pregunta mía es, ¿qué estamos haciendo nosotros en la tierra de nuestra bendición? ¿Qué estamos haciendo en aquella tierra a la cual Dios nos metió? ¿Estamos siendo fiel a Dios? ¿Estamos cumpliendo, escúcheme bien, con la palabra de Dios? Porque Él nos accede. Dios, escúcheme bien, Dios le hablaba de gente que había en la tierra donde Dios los accesaba. Porque el problema no es la gente donde Dios te accesa, el problema son nuestras actitudes. El problema no es el lugar donde yo estoy, donde yo trabajo, donde Dios me puso, el lugar donde estudio, no sé, en la casa que vivo, en el barrio que vivo. No, el problema es cómo te comportas tú ahí. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Ni quien practica adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Escuche bien. Y esto es algo que usted tiene que aprender. Yo de repente escucho, y se lo digo con mucha responsabilidad,
De repente a mí me hablan y sabe que fui a tal cosa, a tal parte. Mire lo que le voy a decir. Y tenemos valor para ir a tal parte a ver ciertas personas y no tenemos valor para pararnos delante del Señor con fe para que oren por nosotros y Dios haga su obra en nuestras vidas. ¿Y sabe por qué? Como Dios nos ha metido a la tierra de nuestra bendición, hemos aprendido nosotros, escúcheme bien, las malas costumbres de la gente que está en esa tierra. La Biblia dice que conforme a su fe será hecho, ¿no? ¿O no? ¿Por qué consultamos entonces donde no tenemos que consultar? Porque lo único, escúcheme bien, lo único que Dios nos permite consultar es aquello que está sujeto bajo el diseño de Dios. Por eso dice, si están enfermos, ¿dónde tienen que ir? ¿A dónde? Llamen a los ancianos, dice. ¿O no? O sea, ahí nos muestra cuál es la voluntad de Dios y bajo qué alero usted y yo tenemos que estar. Porque es abominación para Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Por eso el verso 13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen. O sea, donde tú vas a ir a parar, donde Dios te va a colocar, donde Dios te va a acceder, donde Dios te va a colocar, es gente que no hace lo bueno. Pero tú perfecto serás delante de Jehová. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. El profeta en medio de ti, escucha bien, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios y a él oiréis. Entonces no pasemos por alto la importancia que tiene nuestro entorno, sino que pidamos a Dios que nos ayude a escoger muy bien a las personas con las cuales pasamos nuestro tiempo. Y que nos ayude a escoger muy bien a las personas con las cuales muchas veces también le dedicamos más tiempo que lo necesario. Claro, pidámosle eso a Dios, pidámosle que estas personas sean personas que nos aporten a nuestro crecimiento espiritual y personal. Hermano, pidámosle a Dios que sean personas que nos ayuden a acercarnos más a Él. La Biblia es clara en Proverbios cuando dice que si te juntas con necios, necio serás, más necio vas a ser. Por juntarte con necio, porque ya al juntarnos con él somos necios. Pero si te juntas con sabio, dice, alcanzarás sabiduría. Más sabiduría tendrás. Por eso acerquémonos, pidámoslo a Dios, que sean personas a las cuales tú y yo nos acerquemos, sean personas que nos ayuden a acercarnos más a Él. Pidámosle a Dios que sean personas que nos ayuden a acercarnos más a nuestros sueños. Claro, pidámosle también a Dios que nosotros, escuche esto, seamos una buena influencia para los demás. Ya sea en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de actuar y en nuestra manera de pensar también. Que usted y yo podamos ser esa influencia que Dios quiere en medio de ese lugar, en esa tierra, en medio de esa tierra donde hay gente que, escúcheme, que oye agorero, que oye adivino o que tiene costumbres que a Dios no le agradan. Que usted y yo podamos ser esa influencia como Dios le dijo a Jeremías, cuando tú te conviertas a mí, estarás delante de mí, serás mi boca. Siente esa cara, lo preciado de lo vil. Entonces hay que saber diferenciar. Usted tiene que saber diferenciar. Escúcheme bien. Todo me es lícito, dijo Pablo, pero no todo me conviene. O sea, usted y yo podemos hacer todo, pero usted tiene que diferenciar lo que es bueno, lo que lo impulsa, lo que lo lleva al crecimiento y lo que no. Lo que lo bendice y lo que no. Pidámosle esa ayuda a Dios. Pidámosle que nos ayude a cuidarnos de ese ambiente del cual muchas veces nos estamos rodeando. Pidámosle a Dios que nos dé entendimiento, porque discernir es entender. Que nos dé el entendimiento de aquellas cosas de las cuales usted y yo no nos hemos podido dar cuenta.
Porque Dios le dijo a su pueblo, hey, te tienes que cuidar de esto. Yo te voy a entrar a un lugar en donde no necesitarás esto, sino que habrá de todo, le dijo. Una tierra que fluye leche y miel, una tierra que fluye leche y miel no es que brote leche, brote miel, no, sino que es una tierra de abundancia. Es una tierra, escúchame bien, de abundancia. Por eso el pueblo de Israel, donde siembra lo que siembra, todo se le da. Porque es una tierra de abundancia. Pero le dijo, te vas a cuidar de no aprender sus malas costumbres de los que estaban ahí. Y eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Escúcheme bien, con todo aquello que Dios nos da. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer con lo que Dios nos da. Tenemos que aprender a discernir cuál es el espíritu que de alguna manera, escúcheme, nos está llevando a aprender cosas que no tenemos que aprender. Póngase en pie, por favor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás. No aprenderás. Esa es una advertencia que Dios nos hace. Escúcheme bien. Es una advertencia que Dios nos hace, nos guste o no nos guste. Es una advertencia que Dios nos hace. ¿Sabe para qué? El propósito es uno solo, para que no echemos a perder lo que Dios nos dio. Para que no echemos a perder esa tierra de bendición. Tierra de bendición puede ser, hermano, tu casa, tu familia, tu trabajo. Para que no cambiemos, porque todo, escúcheme bien, todo viene de parte de Dios para nosotros. Todo don y todo don perfecto y toda buena dádiva viene de parte del Señor, dice la Biblia. Entonces usted y yo somos los que tenemos que tener cuidado de esto. Tenemos que tener cuidado de esto. De no hacer lo que el sistema hace. Aunque usted y yo estamos en este sistema. Jesús dijo, no los quites, pero apártalos de él. Apártalos de él, dijo. Porque estamos en este mundo, no vivimos en una burbuja. Hermano, y nos tenemos que relacionar, sociabilizar con la gente. Pero lo que Dios nos prohibió no es que no hablemos con ellos, es que usted aprenda sus malas costumbres. Usted y yo aprendamos las malas costumbres de este sistema. Por eso es importante que usted medite cuál es su ambiente, de qué ambiente se está rodeando, de qué gente se está rodeando, si es que usted quiere crecer espiritualmente y en lo personal. Escuche bien, si usted quiere crecer en lo espiritual y en lo personal, tiene que fijarse. Y después que se fije, escúchame bien, identificar qué es lo que lo ayuda a crecer y alcanzar lo que Dios tiene para usted y lo que no. Para que usted no imite, escúcheme, lo que hacen aquellas personas. Vamos a orar al Señor. Deuteronomio 18, verso 9 al 15, no se olvide, léalo. Léalo porque ahí hay una advertencia de parte de Dios para aquello que Dios también nos entrega. ¿Hay cosas que Dios tiene para nosotros? Sí. ¿Hay cosas que Dios ha guardado y reservado para nosotros? Sí. Pastor, ¿las merecemos? No. Pastor, ¿hemos sido buenos por eso Dios? No. Seguimos siendo contumaces. Pero Dios es bueno. Él es bueno. Él es fiel. Escúcheme bien. Él es misericordioso. Es Él el que nos accede. No nos accede porque usted y yo somos buenos. Nos accede porque Dios nos ama. Pero en ese gran amor Dios también nos enseña y nos advierte. Nos advierta que nosotros no aprendamos malas costumbres, porque si aprendemos las malas costumbres vamos a echar a perder aquello en lo cual Dios nos accede. No lo echa a perder el Señor, lo echamos a perder nosotros. Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias porque tú nos hablas y nos enseñas, Señor. Y nos enseñas la importancia, Señor, de poder ver y darnos cuenta, discernir, entender del ambiente que nos rodeamos, de las personas con las cuales, Señor, a las cuales le dedicamos más tiempo. Nos habla, Señor, Padre, y nos enseña